Hola con todos, soy Katy Fernández, coach de vida y de relaciones especializada en abuso narcisista y les doy la bienvenida a este espacio donde profundizamos en la fe, la salud mental y el comportamiento humano. Si deseas aprender más acerca de estos temas, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando actualice con nuevos videos. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren su cafecito, su té, porque vamos a empezar. Hablemos de esto. Has orado, has ayunado, le has rogado a Dios que cambie, pero nada cambia. Ni siquiera tocar fondo los lleva a la humildad. En cambio, pareciera que redoblaran sus esfuerzos. Te siguen manipulando, tergiversan tus palabras y tú te preguntas, ¿por qué nada funciona? ¿Acaso no ha aprendido algo de todo lo que está pasando? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que enfrentas no es solo un problema de personalidad, sino una fortaleza espiritual, una infraestructura demoníaca construida ladrillo a ladrillo durante décadas, mientras alguien rechaza repetidamente la obra sanadora de Dios en su vida? Ya hemos hablado de esto antes, pero hoy les traigo una explicación más detallada y profunda porque esto es muy real. ¿Qué pasaría si la razón por la que tu amor, tus límites e incluso tu intercesión parecen rebotar es porque no solo estás lidiando con el quebrantamiento humano, sino con una fortaleza espiritual que lleva años construyéndose? En este video te mostraré exactamente cómo esta infraestructura demoníaca se construye con el tiempo, capa a capa, hasta volverse casi impenetrable. Comprenderás por qué los enfoques convencionales fallan, por qué incluso la disciplina de Dios es reinterpretada, y a qué te enfrentas realmente cuando tratas con alguien profundamente arraigado a estos patrones narcisistas. Te guiaré a través de las 5 capas de la infraestructura demoníaca dentro de un narcisista. Cómo se forma cada capa, qué espíritus operan en cada nivel y por qué todo el sistema está diseñado para resistir el cambio. Al final comprenderás por qué tu amor, tus oraciones, incluso cuando ellos han caído en su punto más bajo, no han sido suficientes razones para salir de ese lugar oscuro. Una aclaración crucial. Antes de profundizar, quiero ser muy clara. Cuando hablo de narcisismo, yo no me refiero a alguien que lucha ocasionalmente con el orgullo, con la arrogancia o con el egoísmo. Yo estoy hablando de un patrón de narcisismo que ha permanecido incorregible, irresponsable e inquebrantable durante años, incluso décadas. ¿De acuerdo? Se trata de comprender la dinámica espiritual que entra en juego en patrones narcisistas profundamente arraigados, no de etiquetar a todos los que ocasionalmente actúan de manera egoísta, ¿ok? Primera capa, la fundación, donde todo comienza. Casi todas las fortalezas narcisistas comienzan en la infancia. Imaginen a un niño que experimenta 2 heridas profundas y opuestas que crean una paradoja en el núcleo de su identidad. Está la doble herida, que trae la insatisfacción. ¿Por qué? Quizás tuvo un padre frío y crítico. El amor era condicional. El afecto solo llegaba a través del desempeño y el esfuerzo. Entonces el niño aprendió: no soy suficiente, no me quieren, debo ganarme el amor. Y aquí es donde entran el espíritu de rechazo y el espíritu de abandono, y le susurran mentiras. Eres defectuoso. Nadie te amará de verdad. Estás solo. Y así es como llega esta insatisfacción excesiva. Ahora, a ese mismo niño, la madre lo trata como si fuera especial. Se le protege de las consecuencias, se le eleva por encima de los demás, se le dice o se le hace sentir que está destinado a la grandeza. ¿Qué mensaje recibe este niño? Eres superior, mereces todo, las reglas no se aplican a ti. Aquí entran el espíritu del orgullo, el espíritu del derecho y el espíritu de la anarquía. Y estos también le susurran mentiras, pero diferentes. Eres mejor que todos los demás. Mereces un trato especial. Nadie tiene derecho a decirte qué hacer. El trágico resultado, 2 mentiras contradictorias que se arraigan. Del dolor del rechazo aprende: tengo graves defectos. Del halago y del orgullo aprende: soy mejor que los demás. Y esto es lo trágico. Ambas heridas son reales. El niño fue genuinamente herido. El rechazo fue real, el abandono fue real.
pero en lugar de llevar esa herida a Dios para que la sane, la entierran en la vergüenza y construyen un falso yo encima de ella. El nacimiento del falso yo. Aquí es donde nace ese falso yo. El verdadero yo, creado por Dios, vulnerable, humilde, necesitado, igual a los demás, queda sepultado debajo de la vergüenza. En su lugar se forma una falsa identidad alimentada por fuerzas espirituales. Esta primera capa es una paradoja de vergüenza y superioridad. La crítica no los humilla, los hiere. Los elogios no los afirman, los inflan. El dolor no los lleva al arrepentimiento, sino que intensifica su fortaleza. ¿Por qué solo amarlos más no funciona? Cuando das gracias sin rendir cuentas. El lado del rechazo a ellos les dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, seguro están tratando de controlarme. Y el lado del orgullo les dice, claro que me están dando gracia, porque yo me la merezco, yo soy especial. Tu gracia para ellos se convierte en permisividad. Estás alimentando la infraestructura que destruye la relación. Pero la fortaleza no se detiene aquí. A medida que el niño crece, también lo hace el sistema. La segunda capa, control y engaño. Empiezan a gestionar ese sistema. Si la capa 1 sienta las bases y alimenta el sistema, la capa 2 es donde el narcisista aprende a gestionarlo. Aquí es donde el niño, al convertirse en adolescente y luego en un adulto joven, aprende a controlar su entorno para proteger su frágil falso yo. Esta es la etapa de gestión del rendimiento y de la percepción. El mecanismo de control. Tras haber enterrado su verdadero yo, el único objetivo ahora es proteger el falso yo a toda costa. Los votos internos que hizo en la capa 1, nunca seré controlado, merezco un trato especial. Ahora necesitan un mecanismo de control. ¿Cuáles son los espíritus de la segunda capa? El espíritu de control. Todo debe gestionarse para evitar la vergüenza. Si pueden controlar lo que los demás piensan, lo que hacen y cómo lo ven, podrán mantener seguro al falso yo, el espíritu de la manipulación. Las personas ya no son vistas como individuos amados, sino como objetos utilizables. Se convierten en herramientas para satisfacer necesidades, validar el falso yo, regular su frágil estado interno. Aquí es donde aprenden a usar el encanto, la compasión, la culpa o la intimidación para conseguir lo que quieren sin necesidad de ser vulnerables. El espíritu del engaño. Un espíritu de mentira lo entrelaza todo. Para controlar y manipular eficazmente hay que ser capaz de distorsionar la realidad. Las mentiras se convierten en la moneda de ese falso yo. Mienten a los demás para controlar su percepción. Finalmente se mienten a sí mismos para evitar la dolorosa verdad. El maestro de la gestión de impresionar. El joven se convierte en un maestro de la gestión de impresiones. Aprende a leer a las personas, no para conectar, sino para obtener información. ¿Qué es lo que admira a esta persona? ¿Qué le gusta? ¿A qué le teme? ¿Qué máscara debo usar para ganarme su aprobación o desarmar cualquier amenaza? Por eso los narcisistas adultos pueden parecer encantadores un minuto y muy crueles al siguiente. Cada interacción se convierte en una amenaza o una transacción. Si apoya al falso yo, verás calidez, afecto e incluso generosidad. Si lo desafía, verás rabia, culpabilización o evasivas. No estás hablando con una persona, te estás topando con todo un sistema defensivo. La adicción comienza. El falso yo se alimenta de la validación externa como un auto necesita gasolina. Cuando el suministro fluye, elogios, admiración, obediencia, atención, ellos se sienten poderosos. Cuando se les corta, sienten la vergüenza subyacente. Harán lo que sea para evitar ese sentimiento. Pero la fortaleza no ha terminado de construirse. La siguiente capa es donde las cosas se complican aún más, porque ahora el sistema pasa de la defensa al ataque. Tercera capa, guerra relacional, explotación y extracción. Esta es la etapa en la que pasan de gestionar las percepciones a explotar activamente a las personas. Aquí es donde necesitan un suministro constante de lo que mantiene todo el sistema en funcionamiento, el suministro narcisista.
Relaciones como transacciones. A estas alturas la persona ha aprendido que otras personas existen principalmente para cumplir una función: validar el falso yo, regular sus emociones, brindar admiración, atención o recursos. Las relaciones para ellos son transaccionales, el amor es condicional y las personas son intercambiables. ¿Cuáles son los espíritus de la tercera capa? El espíritu de los celos. No se trata solo de envidia por lo que tienen los demás, sino de un resentimiento profundo y persistente ante la posibilidad de que alguien más reciba atención, elogios o éxitos que deberían pertenecerles. No pueden celebrar a los demás porque cada victoria ajena se siente como una pérdida personal. Es una pérdida para su frágil ego. El espíritu de la competición. Esto no es una competencia sana. Es un juego de suma cero donde la ganancia de otro es su pérdida. Ellos siempre deben ser los más inteligentes, los más espirituales, los más exitosos, los más victimizados. Si no ganan, pierden. Y perder activa la vergüenza de la capa 1 que ellos no pueden tolerar. El espíritu de la acusación. Este espíritu culpa constantemente a los demás. Proyecta su propio pecado sobre quienes los rodean y se niega a asumir la responsabilidad. Al ser confrontados, no reflexionan, sino que desvían la atención. Te acusan de lo mismo que ellos hacen. Este espíritu les impide enfrentarse a la verdad sobre sí mismos. El espíritu de la división. Este espíritu aísla, triangula y crea caos en las relaciones. Enfrentan a las personas entre sí. Difunden rumores, crean drama. ¿Por qué? Porque las personas divididas son más fáciles de controlar. Si todos a su alrededor están confundidos, compiten por su aprobación o pelean entre sí. Nadie puede unirse para exigirles responsabilidades. El espíritu de la brujería. Este es el espíritu que busca anular tu libre albedrío mediante la intimidación, la seducción o la dominación. Aquí es donde el gaslighting, la triangulación, las campañas de desprestigio y el retraimiento emocional se convierten en armas para ellos. Una advertencia bíblica. La Escritura nos advierte en Gálatas 5, 19, 21. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les advierto, como ya lo hice antes, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas no son peculiaridades de la personalidad, son obras de la carne, y cuando se practican una y otra vez sin arrepentimiento, con el tiempo se ven potenciadas por fuerzas demoníacas. El explotador esclavizado. La persona ahora utiliza activamente a los demás como objetos. Ha aprendido a extraer lo que necesita: admiración, servicio, control, regulación emocional, sin tener que ofrecer jamás amor auténtico a cambio. En este punto el narcisista está esclavizado al ciclo. La vergüenza alimenta el orgullo alimenta el control alimenta la manipulación causa daño y ese daño alimenta la vergüenza una y otra vez. Están utilizando a la gente, destruyendo relaciones, dejando un rastro de corazones heridos y no pueden parar, porque parar significaría enfrentar la vergüenza escondida y la vergüenza es lo único que su sistema fue diseñado para evitar. El narcisista en este punto está atrapado, pero no lo sabe. Cree que es libre, cree que tiene el control, pero en realidad es esclavo de un sistema que construyó para sentirse libre. Y esto es lo que te resulta tan exasperante. Puedes ver el ciclo, puedes ver la destrucción, pero ellos no pueden, porque la siguiente capa ya se ha formado. La cuarta capa, ceguera espiritual, el muro impenetrable. Si la capa 3 trata sobre convertir las relaciones en armas, la capa 4 es donde el narcisista construye defensas impenetrables contra la verdad. Esta es la etapa en la que el sistema se vuelve casi imposible de penetrar desde fuera. El falso yo está ahora tan arraigado, los mecanismos de control tan sofisticados, las armas relacionales tan efectivas, que la persona necesita una última capa de protección: la capacidad de justificarlo todo.
El conocimiento insoportable. En este punto el narcisista ha lastimado a otras personas, ha mentido, ha traicionado, ha manipulado, explotado y destruido relaciones. Y en algún nivel, enterrado profundamente bajo todas las capas, hay una parte de él que lo sabe. Pero ese conocimiento es insoportable, porque si se equivocan, si ellos son el problema, si han estado lastimando a otros, entonces la vergüenza de la capa 1 es real. Realmente son deficientes, realmente tienen feos defectos. El falso yo es una mentira y eso ellos no lo pueden soportar, no lo pueden permitir. Así que en lugar de arrepentirse, de ser humildes, de afrontar la verdad, construyen murallas alrededor de su conciencia. ¿Cuáles son los espíritus de la capa 4? El espíritu de la autojustificación. Este espíritu los convence de que no solo tienen razón, sino que son moralmente superiores. Sus acciones están justificadas. Sus motivos son puros. Cualquiera que los cuestione es el problema. Este espíritu toma el orgullo de la capa 1 y lo transforma en una creencia inquebrantable en su propia bondad. El espíritu de dureza de corazón. Efesios 4, 18, 19 describe a personas que tienen el entendimiento nublado y están separadas de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellas debido a la dureza de su corazón. Habiendo perdido toda sensibilidad, se han entregado a la sensualidad para complacerse en toda clase de impureza y están llenos de avaricia. Este es el espíritu que los hace incapaces de aprender, inalcanzables, inamovibles. Ningún amor, lógica, confrontación ni consecuencias puede penetrar. Su corazón se ha vuelto como una piedra. El espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3 dice: todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se niega a someterse al señorío de Cristo. Se niega a reconocer el pecado y se niega a doblar la rodilla. Y en el narcisista, este espíritu se manifiesta como una negativa absoluta a someterse a cualquier autoridad, humana o divina, que le exija cambiar. Los muros de la autojustificación. La persona ahora está completamente aislada de la verdad. Ha construido defensas teológicas, psicológicas y relacionales que imposibilitan la corrección. Cuando alguien intenta decirles la verdad, un cónyuge, un amigo, un terapeuta, etc., la capa 4 se activa de inmediato. Los muros de la fortaleza se levantan. La persona se pone a la defensiva, se muestra incómoda o se enfurece. El arsenal de defensa. Despliegan una serie de defensas. Negación. Eso nunca pasó, te lo estás inventando. Minimización. No fue tan malo, estás exagerando. Justificación. Tuve que hacerlo porque tú. Culpa. Si tú no hubieras hecho X, yo no habría hecho Y. Evasión espiritual. He orado al respecto y Dios me ha dicho que estoy bien y que tú eres el problema. Hacerse la víctima. No puedo creer que me estés atacando así, después de todo lo que he pasado. Toda defensa tiene un objetivo: ocultar la verdad y mantener intacto el falso yo, la devastadora realidad. Esto es lo que hace que la capa 4 sea tan devastadora. La persona cree genuinamente en sus propias defensas. Esto ya no es solo manipulación, es engaño puro. El espíritu de la ceguera ha hecho su trabajo tan a fondo que no puede ver lo que todos a su alrededor ven con claridad. Tú puedes mostrarles pruebas, reproducir conversaciones, traer testigos y te mirarán a los ojos y te dirán que es mentira, que estás equivocado, que tú mientes, que tú eres el abusador. Por eso sientes que te estás volviendo loco. Por eso quienes aman a los narcisistas sienten que están perdiendo la cabeza. Pero no estás loco. Estás tratando con alguien con una conciencia cauterizada, un corazón endurecido, una mente cegada y que está ahogado en el autoengaño. Primera de Timoteo 4:2 habla de personas cuya conciencia está cauterizada como un hierro candente. Esa es la etapa 4. La conciencia que debería convencerlos de pecado, que debería llevarlos al arrepentimiento, ha sido quemada, ya no funciona. La comprensión devastadora y liberadora.
Este es el punto donde muchas personas se dan cuenta. No puedo salvarlos, no puedo arreglarlos, no puedo amarlos para que sanen. Y esa comprensión es a la vez devastadora y liberadora. Es devastadora porque tienes que lamentarte. La persona que creías que era, no fue. La relación que esperabas nunca llegó. El cambio que deseabas no va a suceder. Pero es liberador porque finalmente entiendes. Esto no es tu culpa, esto no es tu responsabilidad. Tú no construiste esta fortaleza, tú no dañaste a esta persona, no puedes derribarla, solo Dios puede. La tragedia de la cuarta capa. La persona ahora está tan fortificada, tan protegida, tan aislada de la verdad que es funcionalmente inalcanzable por medios humanos. Prefiere perderlo todo. Su matrimonio, sus hijos, su reputación, su ministerio, antes que enfrentar la vergüenza que se esconde tras ese falso yo. Y así sigue construyendo, sigue defendiendo, sigue justificándose. Y la capa 4 se hace más densa con cada verdad que rechaza. Capa 5. El yo como Dios. Si la capa 4 construyó muros impenetrables contra la verdad, la capa 5 es donde el narcisista alcanza el destino final de su fortaleza. La sala del trono donde se sienta como el Dios de su propia vida. Esta es la etapa donde el sistema alcanza su máxima expresión. El falso yo está ahora plenamente enaltecido. Los mecanismos de control son absolutos. Las armas relacionales se utilizan sin conciencia. Los muros contra la verdad están sellados. Y ahora en el centro de todo se sienta el narcisista, juez, jurado y salvador de su propia historia. La soberbia, endiosamiento y muerte espiritual. En este punto la persona ha ido más allá de simplemente protegerse o justificarse. Ahora ha tomado el lugar de Dios en su propia vida. Es la máxima autoridad. Su voluntad es suprema. Su perspectiva es infalible. Sus necesidades son primordiales. ¿Cuáles son los espíritus de la quinta capa? El espíritu de idolatría. Romanos 1:25 describe a quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El narcisista se ha convertido en objeto de adoración. Exige el honor, la obediencia y la devoción que solo le pertenecen a Dios. El espíritu de blasfemia. Este espíritu reclama los atributos de Dios para el narcisista. Omnisciencia. Sé lo que es mejor para todos. Infalibilidad, nunca me equivoco. Soberanía, que todo salga como yo quiero. Juicio, yo decido quién es bueno y quién es malo. El espíritu de muerte, no solo muerte física, sino también muerte espiritual, muerte relacional y muerte emocional. Efesios 2:1 dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta persona está espiritualmente muerta mientras que físicamente está viva. Está separada de la vida de Dios, de la conexión auténtica con los demás y de su propio ser verdadero, el espíritu del anticristo, plena expresión. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Ese tal es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del anticristo no solo se niega a someterse a Cristo, sino que se opone a Él, reclamando el trono que solo a Él le pertenece. La inversión completa de la realidad. La persona ha completado la inversión completa de la realidad, donde Dios debería estar entronizado en su vida, se ha entronizado a sí misma. Donde Cristo debería ser el Señor, se ha hecho Señor a sí misma. Donde el Espíritu Santo debería guiar, ellos confían solo en su propio juicio. ¿Cómo funciona la capa 5? El centro de mando. Este es el centro de mando desde donde fluyen todas las decisiones. Cada pensamiento, cada acción, cada relación se filtra a través de una pregunta. ¿Esto me sirve? ¿Esto valida mi trono? ¿Esto mantiene mi posición como el centro del universo? En este nivel, los demás ya no son vistos como objetos de uso, sino como súbditos en el reino del narcisista. Tú existes para servir a su reino, existes para afirmar su autoridad, existes para inclinarte ante su trono. ¿Por qué reaccionan con ira? Cuando tú te niegas a inclinarte, cuando cuestionas su autoridad, cuando desafías su soberanía,
No solo estás poniendo un límite, estás cometiendo traición según ellos. Te estás rebelando contra su derecho divino a gobernar. Por eso los narcisistas reaccionan con una ira tan desproporcionada cuando se les desafía. No se trata solo del problema en cuestión, se trata de la pregunta fundamental. ¿Quién es el Dios en esta relación? Y ellos ya han decidido la respuesta. Soy yo. Las exigencias del trono. El espíritu de idolatría exige adoración. Cuando no se la das, lo perciben como un ataque personal a su divinidad. El espíritu de blasfemia reclama atributos divinos. Al demostrarles que están equivocados, no solo corriges un error, sino que cuestionas su pretensión de omnisciencia. El espíritu de la muerte ha destruido por completo su conciencia, su capacidad de empatía, su conexión con su verdadero ser, que ahora operan como un muerto viviente. Puede que respiren, pero no están realmente vivos. El espíritu del anticristo los ha colocado en completa oposición al Dios verdadero. No pueden servir a dos señores. Se han elegido a sí mismos. El sistema de 5 capas. Resumamos lo que hemos visto. Capa 1, vergüenza más orgullo. El fundamento. La doble herida que crea el falso yo. Capa 2, control más engaño. Ese es el mecanismo. El falso yo debe ser protegido a como de lugar. Capa 3, armas relacionales, el comportamiento. El falso yo debe ser alimentado. Capa 4, ceguera espiritual, el muro. El falso yo debe ser defendido de la verdad. Capa 5, el yo como Dios, el trono, donde el narcisista se siente enaltecido como Dios de su propia vida, exigiendo adoración y lealtad. Con esto es con lo que estás lidiando. No solo con una persona difícil, no solo con alguien con problemas. Una fortaleza espiritual de 5 capas construidas durante años, incluso décadas, reforzada por fuerzas demoníacas y aislada de la verdad. ¿Qué significa esto para ti? Y quizás te estés preguntando, con todas estas capas, ¿hay alguna esperanza para el narcisista? Porque todo parece tan sombrío, ¿verdad? Tenemos primero que entender la batalla. Quiero ayudarte a ver la batalla con más claridad. Comprender estas 5 capas puede ayudarte a dejar de culparte. Tú no causaste esto. No puedes controlarlo. No puedes sanarlos. Establece límites. No estás lidiando con una simple debilidad humana. Estás lidiando con un sistema espiritual fortificado. Tus límites no son solo prácticos. Son una guerra espiritual. Llora y vive tu duelo. Puedes lamentar la pérdida de la persona que creías que era. Puedes lamentar la relación que anhelabas y nunca tuviste. Puedes liberarte de la responsabilidad que nunca debiste llevar. Ora estratégicamente. Ahora entiendes contra qué estás orando. Puedes orar con autoridad espiritual. Puedes interceder con sabiduría y discernimiento. Tu libertad comienza aquí. Comprender la fortaleza de estas capas no significa que no haya esperanza. Significa que finalmente entiendes a qué te enfrentas. Y esa comprensión es el comienzo de tu libertad. No estás loco, no estás fracasando, no te han robado el regalo de amar. Estás lidiando con una fortaleza espiritual que solo Dios puede desmantelar. Y tu trabajo no es derribarla. Tu trabajo es protegerte. Decir la verdad, establecer límites, orar con autoridad y confiarle a Dios el resultado. La toxicidad no es tu destino. Nunca lo fue. Te agradezco de corazón que me hayas acompañado hasta aquí. Si este video te ayudó, por favor, compártelo con alguien que esté atrapado en la oscuridad. Suscríbete al canal para no perderte ningún video. Espero que hoy te lleves no solo el conocimiento psicológico, sino la experiencia de un Dios que está cerca de ti. Pido que nadie utilice estos videos como armas, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.